teorías. Gracias, Daniel, por el apoyo hasta ahora brindado. Gracias a todos ustedes por sus muy acertados avances académicos en base a las actividades procedimentales o seminarios que vienen desarrollando los días jueves y viernes. Vamos el día de hoy a mostrar ya un tema muy diferente a los ya temas abordados en esta asignatura, porque hoy vamos a hablar de la parte legal. Lógicamente utilizaré algunos términos bastante claros, espero entendibles por ustedes, porque no estamos ante un público estudiantil de derecho, sino estamos ante un público estudiantil de medicina. Ustedes van a ser futuros médicos cirujanos. Luego de estar titulados y colegiados, acudirán a diferentes lugares de nuestro país, sobre todo a los lugares urbanos marginales, donde van a brindar una atención muy importante en temas de salud a la población más necesitada. Todos hemos hecho este trabajo. Todos los que somos médicos hemos realizado nuestros serumos. Y ustedes también lo harán de aquí aproximadamente en 2 años. Estimado Daniel, por favor, confírmame si es que estamos bien con el audio. Sí, doctor. Sí. Sí, porque estoy compartiendo el internet de mi celular. Sí, doctor, ¿Todo bien? Doctor, okay. Sí se le escucha claro. No hay problema, doctor, se entiende. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿también están observando la diapositiva? Sí, doctor. Gracias. Ya tenemos más de 150 alumnos, así es que vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vean, los médicos cirujanos deben de realizar sus atenciones médicas, lógicamente, conociendo todo lo concerniente al campo de salud como tal. Me estoy refiriendo, cuando ustedes atiendan a un paciente, deben de volcar todo lo aprendido académicamente en sus 7 años de formación. Ustedes aplicarán todos los conocimientos básicos y en algunas oportunidades conocimientos especializados en las 4 principales ramas de la medicina, que son pues la pediatría, la ginecobstetricia, la cirugía y también la medicina interna. Eso es la labor asistencial que van a realizar ustedes como médicos. Lógicamente, si es que realizan una especialidad médica por medio de los estudios del residentado médico, pues ya no harán o ya no aplicarán conceptos básicos en salud, sino ya conceptos especializados. Bueno, ustedes como médicos cirujanos, cuando realicen un acto médico, o sea, cuando realicen una atención en un paciente, que es un tipo de acto médico, hay diferentes formas de actos médicos. Cuando ustedes realicen una atención a un paciente, aparte de los conocimientos que ya saben y que han aprendido en estos 7 años, tienen que aplicar 2 tipos de principios. Aparte de los principios médicos, los principios éticos y los principios o conocimientos legales. Justo a este último punto está dirigida nuestra clase el día de hoy. A que conozcan lo básico del derecho para que sean aplicados estos conocimientos legales en su posterior o futura atención como médicos cirujanos. Recuerden, estimados alumnos, que el derecho, al igual que la medicina, es una ciencia. Y el derecho regula, por medio de normas, las conductas de los seres humanos o de las personas que somos parte de una sociedad. Eso lo vimos al inicio de nuestra asignatura. Ahora vamos a tocar un tipo de derecho en especial. Muchos me preguntarán, oiga doctor, pero
¿Que acaso, así como la medicina tiene ramas o especialidades, también el derecho tiene tipos? Claro, claro que sí. Hay un derecho que regula las relaciones que se forman entre personas. ¿Recuerdan cómo se llama ese tipo de derecho? Derecho civil. Civil, doctor. Muy bien, derecho civil. Pero también hay un tipo de derecho que sanciona las conductas contrarias a la ley. A eso se le llama conductas humanas antijurídicas, en contra de las normas jurídicas, en contra de las leyes. ¿Qué tipo de derecho se encarga de sancionar estas conductas? Pues el derecho Penal. penal. Muy bien, a todos los que participan, muy bien. Yo aquí los estoy identificando. Si ustedes participan en mayoría, aquí yo veo cuando alguien utiliza el micrófono, pues ya no vamos a estar llamando como hicimos en las clases anteriores, alumno por alumno con una lista. Lo vamos a hacer más interactivo, que es lo que pretendemos en este tipo de transmisión virtual. Entonces tenemos al derecho penal que sanciona a las personas que cometen delitos. Estoy utilizando un término, espero, bastante entendible. Sin embargo, los médicos atendemos a personas, atendemos a pacientes y puede hacer que los pacientes queden insatisfechos luego de nuestra atención. Puede ser que los pacientes presenten algunos efectos perjudiciales en su salud luego de nuestra atención. Pueden ser que los pacientes tengan algunas secuelas, pueden ser anatómicas, pueden ser funcionales, pueden ser incluso estéticas luego de nuestra atención. Pero también puede ser de que la persona o el paciente, luego de nuestra atención, pues pueda morir, lógicamente. Va a presentar esta lamentable trascendencia, digamos así, o resultado por algo que no fue ocasionado con intención. Porque los médicos realizamos actos médicos aplicando el principio de beneficencia, o sea, buscando siempre el bienestar en el paciente. Pero puede ser de que algo ocurra y producto de esto, pues el paciente fallezca. Puede ser en el posoperatorio o puede ser en el propio acto operatorio. Entenderán ustedes que ningún médico va a tener pues la intención de que esto ocurra. O sea, nadie va a ingresar a sala de operaciones con la intención de que esto ocurra. No, estos son actos que pueden ocurrir. O sea, mejor dicho, hay efectos que pueden ocurrir luego de aplicar un acto médico. Entonces, ahora los médicos pasamos a ser personas que vamos a ser investigadas. Recuerden, los médicos somos personas y podemos ser denunciados. Si somos denunciados, ¿quién investigará lo que hemos hecho para que configure, luego de esta investigación, si es que estamos ante un delito o no? ¿Quién se encarga de investigar esto, estimados alumnos? Ya lo saben ustedes. El fiscal. Fiscal. Muy bien, muy bien, muy bien. El representante del Ministerio Público, el fiscal. Entonces, para que un fiscal investigue un acto médico, primero tuvo que ocurrir un efecto perjudicial, ya sea en la salud del paciente o puede ser en la vida. Si es en la salud del paciente, probablemente el paciente quede con alguna secuela. O si es en la vida, pues el paciente probablemente ha fallecido y es la familia quien comunica este hecho al fiscal. Yo les pregunto, ¿a qué tipo de fiscal? Miren la clase. ¿Quién se encarga de investigar si hay delitos o no? El fiscal penal. Oiga, doctor, ¿quiere decir que hay diferentes tipos de fiscales? Claro que sí, hay diferentes tipos de fiscales. Hay fiscal, por ejemplo, de prevención del delito,
Hay fiscal, por ejemplo, en los temas de anticorrupción. Hay fiscal, por ejemplo, encargado de algunas investigaciones especializadas como trata de personas. Pero hay fiscales que investigan estos delitos, ya vemos, no especializados, sino comunes. Cuando yo digo delito común, me estoy refiriendo a este tipo de delitos. Entonces, hay fiscales encargados de investigar estos hechos que podrían ser punibles o castigables o con sanciones. El fiscal encargado de esto es el fiscal penal. Entiendan que hay diferentes tipos de fiscales. Hay un fiscal encargado de hacer este tipo de investigación. Entonces, ¿quién investigaría a un médico que aparentemente no ha hecho bien las cosas y que ha sido denunciado a nivel de una fiscalía? Pues el fiscal. ¿Qué tipo de fiscal? Penal. ¿Listo? De eso vamos a hablar el día de hoy. Eso es lo que ustedes tienen que conocer como futuros médicos. Sobre todo, para evitar ser denunciados. Porque si tú conoces como médico qué es lo que tienes que hacer de manera correcta y no lo haces, probablemente ocurra un efecto perjudicial o daño en el paciente y puede hacer que el propio paciente te denuncie ante una fiscalía o puede ser que los familiares del paciente fallecido te denuncien. Ese es el objetivo de esta clase, estimados alumnos. Ya siéntanse a estas alturas de la asignatura, ya siéntanse médicos cirujanos, sobre todo en esta clase, porque como médicos cirujanos quiero que conozcan todo lo concerniente al derecho penal. Primero, para ver cómo podrían ser ustedes denunciados y luego, para evitar estas denuncias. Voy a empezar esta clase desde lo más básico, de explicándoles cómo está conformado el sistema normativo en nuestro país. Vean lo que he preparado para ustedes y ustedes también ya lo tienen en sus aulas virtuales. Vamos aquí a mostrar cuáles son los conocimientos básicos de derecho que debe conocer un médico cirujano. Vamos a conocer cuáles son los delitos contra la vida, cuáles son los delitos contra el cuerpo y la salud. Entenderán que es diferente. ¿Cuál es el resultado de un delito contra la vida? Una muerte, ¿cierto? Por lo tanto, habrá un cadáver, un cuerpo sin vida. Yo les pregunto, ¿ese cuerpo sin vida podría ser un paciente en un hospital? ¿En una clínica? Sí. Entonces, a un médico cirujano que realice una atención médica o un acto médico como tal, ¿podrían denunciarlo por delitos contra la vida o no? Sí. ¿Quién va a investigar? Ya saben quién va a investigar. Y hoy también vamos a conocer quién sentenciará este caso. Ya sea va a emitir una sentencia o fallo, estoy hablando del juez, va a emitir un fallo judicial de manera condenatoria o de manera absolutoria. Entenderán que si hay un fallo judicial condenatorio, habrá una sanción de por medio para el médico cirujano, que fue denunciado y que fue investigado y que fue procesado y ahora es sentenciado. Pero también el médico cirujano puede al final obtener pues un fallo judicial absolutorio. ¿De qué dependerá eso? Pues de las diferentes pruebas que se presenten a nivel judicial. Entonces, ya saben que habrá alguien que, tanto para los delitos contra la vida como para los delitos contra el cuerpo y la salud, un ejemplo de un delito contra el cuerpo y la salud, imagínense, ustedes realizan una intervención quirúrgica como médicos especialistas, vamos a suponer, en cirugía general, y alguien, pues, no toma las previsiones del caso y queda una gasa a nivel intraabdominal. ¿Puede suceder eso o no? ¿Qué creen? ¿Podría quedar una gasa dentro del abdomen y después proceder al cierre de planos o no? Sí, sí puede pasar. Muy bien, estamos aquí
haciendo un ejemplo, ¿ah? No estamos diciendo que eso pase. Estamos aquí planteando algo académico, por favor. Todo esto es algo académico, como ya ustedes han observado en las diferentes clases. Todo es esto una hipótesis, no es que estamos cuestionando algo que se haga. No. Esto es algo académico. Entonces, si es que un médico, por ejemplo, no toma el cuidado necesario, no toma las previsiones del caso y eh, no cuenta las gasas al final, podría entonces quedar una gasa dentro del paciente y luego el paciente pues tener una infección posoperatoria. El paciente va a ser reintervenido quirúrgicamente, se va a extraer la gasa, puede ser que haya algún daño interno, algún tipo de infección, y puede quedar el paciente con incluso una bolsa de colostomía, por ejemplo, ¿no? Porque se ha necrosado una parte de los intestinos, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, si es que el paciente ha quedado con una secuela luego de esta reintervención quirúrgica, ¿el médico podría ser denunciado por delitos contra el cuerpo y la salud o no? Sí podría. Es diferente, ¿se dan cuenta? Delitos contra la vida, delitos contra el cuerpo y la salud. Entonces, luego de la investigación de este caso, el fiscal pues va a presentar el caso ante el juez y se va a llevar un proceso como tal. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el médico muchas veces, esto es bastante no deseado, ¿no? Pero puede darse el caso. El médico es denunciado y llega a nivel judicial. ¿Cómo se llama ese proceso? Vean el cuarto subtema, el proceso penal. Entonces, así como un fiscal que está a cargo de una investigación presenta una teoría del caso en el cual pues acusa al médico ante esta supuesta falta de previsión, el médico cirujano debe tener también ¿a quién? A un abogado. Y el abogado tendrá también, ¿creen ustedes, una teoría de defensa o no? ¿Qué creen? Sí, doctor. Sí. Sí. Entonces, así como alguien acusa, alguien defiende. ¿Y quién da el veredicto final? ¿Quién emite la sentencia final? El que está al frente, que en este caso es el representante del Poder Judicial, el juez. Todo esto es el proceso penal. Vamos a comentar también esto en la presente clase. Muy bien, entonces, estimados alumnos, por favor, todos aquí atentos, vamos a partir, como decimos, de cero, del nivel más básico hasta el nivel más especializado. Si yo le preguntara a un alumno del colegio, ¿cuántos poderes tiene el Estado? Él me va a responder 3. Miren el color azul. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. ¿Están observando? 3 poderes. Cada poder tiene una función. El poder legislativo aprueba leyes. ¿Dónde lo hace? A nivel del Congreso de la República. Para aprobar leyes, primero tiene que proponer proyectos de leyes, ¿cierto? ¿Sí? Nadie aprueba una ley de la noche a la mañana. Tiene que haber una propuesta de ley, tiene que haber una discusión en mesas de trabajo, altamente técnicas o especializadas. Bueno, se aprueba una ley. ¿Qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo, que está a cargo de el presidente de la República? El Poder Ejecutivo tiene que aplicar las leyes que ya fueron aprobadas a nivel del Congreso. Ahora, el Poder Ejecutivo también puede proponer leyes que deberían, por el principio democrático que estamos en nuestro país, deberían también ser analizadas o discutidas por el Poder Legislativo. Entonces, de manera bastante resumida, yo digo bastante pues aplicativa para que ustedes entiendan esto, vamos a quedarnos con esto. El Poder Legislativo, o sea, el Congreso de la República, aprueba leyes
y el Ejecutivo aplica las leyes aprobadas por el Congreso. Solo estoy mencionando este tema porque hay otros temas más que hace el Poder Legislativo, ¿no? Como la función también de fiscalización o de otras funciones, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a centrarnos a las leyes, a las normas como tal. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial va a juzgar a los que incumplen las leyes. Así de sencillo. Así de sencillo. Pregunta para ustedes. ¿En cuál de estos tres poderes están los fiscales en nuestro país? ¿Poder legislativo, poder ejecutivo o poder judicial? ¿Respuesta? No En están, ninguno. no están. Ninguno. Ninguno. Dependiendo. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque los fiscales son parte del Ministerio Público. Y el Ministerio Público es una institución autónoma. No pertenece a ninguno de los tres poderes. Algunos creen que, doctor, yo escuché que el Poder Ejecutivo está conformado por el presidente de la República y todos sus ministros. Sí, y todos sus ministros, pues son ministros de un ministerio. Claro, ¿por ahí no habrá un ministerio público que es parte del Poder Ejecutivo? No. ¿Saben por qué? Porque el Ministerio Público no tiene como máximo representante, pues, a un ministro público, sino tiene a quién. A ver, el Ministerio Público ¿No es el fiscal de la nación? tiene como máximo representante, muy bien, ahí lo dijeron, ¿a quién? Tiene al fiscal de la nación. Fiscal. Muy bien, muy bien. Entonces, miren aquí, vamos a hacer esto que es una diapositiva que lo vimos al inicio, pero ahora lo vamos a hablar con más detalle. Conocimientos básicos del derecho para el futuro médico cirujano. Ya sabemos que el derecho es una ciencia que regula la conducta de todas las personas. Habrán personas que tienen, entre comillas, una inadecuada, no correcta conducta, sí. Y eso puede que se genere pues el incumplimiento de leyes, sí. Ya saben quién va a juzgar a esas personas que incumplen las leyes. ¿Qué poder? Judicial. Judicial. Pero antes de que esto sea juzgado por el Poder Judicial, alguien tiene que investigar si realmente, pues, este caso guarda relación con el incumplimiento de leyes, o sea, con la comisión de delitos, porque los delitos son conductas humanas antijurídicas, o sea, en contra de las leyes. ¿Quién debe de hacer este tipo de investigación? Pues el fiscal, el Ministerio Público, digamos. Vean aquí esta imagen. Esta persona está agrediendo a otra. Le va a ocasionar, ¿qué le ocasionará? A ver, ya estamos para culminar el curso, nos falta unas 2 o 3 clases. Lesiones. Muy bien, muy bien. Está ocasionando lesiones corporales o lesiones traumáticas o también llamadas lesiones físicas. Yo les pregunto, las lesiones que se observan en el cuerpo de una persona ¿representan signos de una agresión física en contra de esta persona? Sí. ¿Y eso traduce la conducta de alguien sobre esta persona, esa conducta violenta sobre esta persona que tiene lesiones? Sí. Nosotros como médicos, ya lo aprendieron ustedes en el curso, ¿qué describimos? Solo las lesiones y las certificamos como tal en un documento denominado certificado médico. Sin embargo, habrá otro ente que va a investigar a la persona que golpeó, a la forma como lo hizo, a los antecedentes y también ya hubo maltratos previos o violencia previa. Si es que esto lo hizo en presencia de niños o no. Si es que lo hizo luego de haber sido sentenciado años atrás por un delito semejante. O sea, eso está a cargo de quién? De el representante del Ministerio Público Fiscal. Recuerden, no toda conducta humana necesariamente va a ser tipificada como un delito. No. Hay conductas que sí constituyen delitos, como hay conductas que no.
Entonces, habíamos visto que estos delitos, que ya saben, son conductas realizadas por una persona, por eso son conductas humanas. Hay diferentes tipos de delitos. No vamos a hablar de estos que ya lo vimos en la primera clase. Vamos a hablar de dos tipos de delitos. Miren, están en azul. Doctor, pero ¿por qué no me enseña todos los delitos que existen? ¿Por qué? Porque quiero saber, doctor, si es que hay más delitos. No, no es necesario que un médico cirujano conozca todos los delitos que existen en este libro. ¿Cómo se llama el libro? Donde están todos los delitos, donde están definidos los delitos y están sus penas. Código penal. Código penal. Código penal. Muy bien, muy bien. Muy bien. Felicito a todos aquellos que están participando. Muy bien, porque esto es algo interactivo. Entonces, tenemos al Código Penal donde están todos los delitos. Doctor, ¿cuántos delitos habrán? Hay muchos delitos. Vamos solamente a repasar aquí cuáles son los delitos. Escucha, contra la vida, el cuerpo y la salud. Doctor, ¿pero por qué? Porque tú como médico cirujano puedes ser denunciado por uno de estos delitos. Doctor, ¿pero por qué? Si yo no he asesinado a nadie, yo soy médico. Claro, claro, pero puede ser de que luego del acto médico ocurra una lamentable muerte, indeseable muerte de tu paciente, y la familia puede hacer que te denuncie. La denuncia sería por delitos contra la vida, contra el cuerpo o contra la salud. Miren que hay un cadáver. Delitos contra la vida. la vida. Muy bien, vida. muy bien. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el delito contra la vida cuando luego de la conducta ejercida por una persona, pues hay un resultado mortal? ¿Hay un cadáver de por medio? ¿Cómo se llama ese delito? Homicidio. 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 Doctor, no me diga que a mí como médico me pueden denunciar como homicida. Sí. ¿Pero por qué, doctor? Si yo soy médico, yo no hice nada para que esto ocurra. Vamos a analizar bien el caso. No vaya a ser que hayas dejado de hacer algo y por eso murió el paciente. No vaya a ser que no hayas tomado las previsiones del caso y por eso haya muerto el paciente. No vaya a ser que no hayas supervisado lo que ha sucedido después de lo que hiciste. No hiciste el control o monitoreo de funciones vitales posteriormente. No vaya a ser que hayas tenido un descuido o algo te hayas olvidado o algo no hayas hecho debiéndolo hacer. Si es que algo ocurre, no intencionalmente, porque nadie tiene la intención de que esto ocurra. Estoy hablando de nadie, de los médicos, ¿no? A ese acto que ha generado un resultado, por ejemplo, mortal, que no tuviste la intención, pero debiste tomar las previsiones del caso, a ese acto se le llama acto culposo. Entonces vamos a ponerle, estimados alumnos, un apellido a esta denuncia del delito contra la vida que se llama homicidio. ¿Cómo le llamaremos al delito que muchas veces es imputado o denunciado al médico que ha operado con toda la mejor intención, pero algo ha ocurrido, pues el paciente falleció después? ¿Cómo se llamará ese delito? ¿Homicidio? Homicidio culposo. Culposo. Pregunta: ¿habrán médicos en nuestro país que hayan sido denunciados por homicidios culposos? ¿Sí o no? Sí. He dicho denunciados, No he dicho que se haya comprobado posterior a la investigación que realmente ellos fueron responsables de este delito. No lo sabemos, porque recién se está denunciando el hecho. Esto va a generar una investigación. Por eso es que yo les enseño este tipo de delitos, sobre todo ahora en el derecho penal. Pero también es necesario que ustedes reconozcan que hay pues otro tipo de delitos que uno lo debe conocer, que son los delitos contra la libertad sexual. Ojo aquí, no porque a usted lo van a denunciar como violador sexual, no, sino ustedes ya conocieron estos tipos de delitos porque nosotros como médicos vamos a examinar a estas personas que refieren a haber sido víctimas de violación sexual. ¿Recuerdan? Ustedes ya lo saben, ya saben realizar un examen de integridad sexual.
Ya saben realizar un examen de integridad sexual en una menor de edad. Puede ser un adolescente también o puede ser una mujer adulta. Todo lo hemos visto en nuestras clases teóricas. Entonces, estos dos delitos pues son de entero conocimiento del profesional médico. Ahora, saben también que la medicina legal va a participar dentro del proceso de investigación a un médico. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal muchas veces inicia la investigación, a eso se le llama investigación preliminar, va a requerir una historia clínica donde se grafica todo lo que el médico o los médicos o el equipo multidisciplinario ha hecho, porque todo eso debe estar plasmado en la historia clínica. Yo les pregunto, si ustedes fueran fiscales y toman conocimiento de que aquí, por ejemplo, un médico no realizó una operación, entre comillas, correcta, y producto de esto murió el paciente en el postoperatorio inmediato, ¿ustedes solicitarían la historia clínica o no al director del hospital o al director de esta clínica? ¿Lo harían o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en esa historia clínica, ¿qué está plasmado? Todo lo que ocurrió antes, durante y después de la operación, ¿cierto? Ahora, ¿el fiscal va a entender lo que está en la historia clínica? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Puede que no entienda algunos términos médicos. Recuerden que los fiscales son abogados. Entonces, cuando tienen una historia clínica, no van a comprender en la totalidad todo lo que está pues plasmado en la historia clínica. Entonces, ¿qué deberán hacer los fiscales que han iniciado esta investigación preliminar en el médico denunciado? ¿Qué deben hacer? Solicitar apoyo del médico legista. Muy bien, excelente, muy bien. Van a remitir esta historia clínica a el médico legista. Doctor, ¿y el médico legista para qué institución labora? Vamos, a ver, respuesta. Ministerio Público. También para el Ministerio Público, pues. Entonces el médico legista va a analizar la historia clínica y va a emitir un pronunciamiento médico legal. Muy bien. Ahora yo les pregunto, algo muy sencillo que todo médico debe saber, sobre todo los médicos serumistas, que muchas veces van a ir ustedes a su centro de salud y ustedes, o centro médico, o centro de salud, mejor dicho, de acuerdo a las categorías y niveles establecidas en las normas técnicas del MINSA, ustedes, cuando vayan a sus serums, ustedes probablemente sean los médicos jefes o responsables del centro de salud. Díganme, ¿un paciente podrá acudir luego de haber sido atendido y solicitar la historia clínica o no? ¿Tiene ese derecho? ¿Sí o no? Sí tiene el derecho. Sí tiene ese derecho. A ver. ¿Ustedes le entregan la historia clínica como tal o una fotocopia? Una copia certificada. Muy bien. Una copia certificada y fedateada. ¿Saben cuál es la diferencia, no? Certificada, yo certifico que esta es original al... esta copia es fiel copia a la original y fedateada porque hay alguien que se encarga en el establecimiento de salud de fedatear, de dar el visto bueno a que esto pues administrativamente está conforme. ¿Alguien me puede decir dónde está establecido esto? Que hay que entregar previa solicitud una copia fedateada al paciente, una copia fedateada de la historia clínica. ¿Saben dónde está eso? Está en la norma técnica de salud. En el seminario que viene la próxima semana van a desarrollar todo esto. Hay un seminario exclusivo para esto, donde van a ver todas las normas legales y también ahí se va a mencionar algunas normas técnicas. Me voy adelantando, ¿eh? Norma técnica de salud número 139. Es una norma técnica de salud que todo médico cirujano tiene que conocer. Doctor, pero ¿por qué no me enseñas esto en esta clase? Es que aquí estamos viendo la parte legal, no estamos viendo las normas técnicas. Las normas técnicas no tienen un carácter legal,
Estamos acá hablando sobre el tema netamente jurídico legal. Entonces, ahora entienden la importancia de la medicina legal. Los médicos legistas no solo examinamos a personas que refieren ser víctimas de agresión física o víctimas de violencia sexual. No solamente examinamos cadáveres cuando vamos a la diligencia de levantamiento de cadáver o realizamos necropsias y extraemos también muestras o tejidos. No, no solamente hacemos eso. También podemos analizar o revisar historias clínicas, que ya saben, las que nos van a enviar son copias fedateadas. ¿Por qué? Porque la historia clínica original se queda en el establecimiento de salud. No puede salir. Y nosotros como médicos legistas hacemos un pronunciamiento en base a la historia, a la fotocopia de historia clínica remitida. Entonces, acá se va a iniciar pues todo este proceso de investigación que lo llamamos sistema de administración de justicia. ¿Por qué? Porque se va a establecer lo que ha sucedido. Y si hay algo que ha sido realizado de manera incorrecta, pues debe haber una sanción de por medio. Vean aquí, luego de que esta persona agrede, en este caso a su pareja o conviviente o esposa, esta persona va a ser juzgada. ¿Ven esta imagen, estimados alumnos? A ver, ¿será una comisaría? ¿Será una fiscalía? ¿O será un juzgado? ¿Qué creen? Un juzgado, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. Es un juzgado, es un juzgado. Entonces, ¿a quién tendremos ahí? A un juez. Pues, ¿Qué juez? ¿Civil, de familia, laboral o penal? Penal. Penal, porque el juez penal va a sentenciar los delitos, o sea, estas conductas humanas denunciadas como tal. Si no constituye un delito esta conducta humana denunciada, pues no va a haber ninguna sanción. Doctor, ¿y quién se encarga de investigar si esta conducta humana constituye o no un delito? Ya saben quién investiga, el fiscal. Ningún fiscal va a presentar algo a nivel judicial que no configure jurídicamente pues un delito. Puede el fiscal incluso archivar. ¿Han escuchado o no? Ustedes que la denuncia fue archivada. ¿Han escuchado eso? Sí. Ya. El archivo se hace a nivel fiscal. Doctor, el archivo no se hace a nivel policial, ¿no? No, pues no, acá la policía no interviene en estos casos. La investigación está a cargo del fiscal. Y el fiscal, si no tiene los elementos de convicción, mejor dicho, no tiene los elementos que lo convenzan de que esto es un delito, elementos lógicamente jurídicos, entre otros, pues él va a determinar en ese momento de que la denuncia a la doctora o al doctor no constituye un delito. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? ¿Llevar este caso al Poder Judicial o no? No. Él lo va a archivar. Pero si él está convencido de que aquí hubo un delito de por medio, puede ser por algo que se hizo o por algo que no se hizo, a eso se llama por acción o por omisión. No le creo, doctor, no me diga que también hay delitos por no hacer algo. Claro, los delitos no solamente son por acción, también son por omisión. Doctor, si yo no he hecho la especialidad en ginecobstetricia y a pesar de eso, sigo haciendo cesáreas, doctor, y ocurre un problema, podrían denunciarme por algo que hice y que no debía hacerlo, ¿no? Tenía que haberme capacitado o especializado en este tema. Claro, no lo hiciste. Entonces, esos temas lo vamos a ver esta y la siguiente clase. Hoy solamente veremos el derecho penal como tal. Entonces, ahí tienen ustedes un juzgado, miren. Ahí está el juez penal. ¿Y quiénes estarán al frente? Observen esta imagen. ¿Quiénes estarán al frente? A ver. Ahí está el juez, miren ahí. Está en una mesa larga, ¿no? Detrás está la bandera del Perú, nuestro pabellón. Y también está la bandera que identifica al Poder Judicial. Ahí está. ¿Quiénes estarán al frente? ¿Quiénes creen? El equipo fiscal. Hay dos lados, miren. Por un lado,
hay un grupo de personas que están con un micrófono y por el otro lado hay también un grupo de personas que están con un micrófono. Y hay una especie de baranda y por detrás está el público, porque ahora los juicios son orales, son públicos. Bueno, algunos, no todos. ¿Quién estará al frente del juez? El abogado defensor y el Muy bien, muy bien. El fiscal que acusa y por el otro extremo o por el otro lado estará ¿quién? El abogado que defiende a quién, al que es denunciado o acusado, pues. ¿Se puede citar también a la persona acusada o no? ¿Al médico denunciado? ¿Se le puede citar para que esté ahí en medio? Sí. ¿Se le puede citar también al paciente que, mira, ha quedado con una dificultad para la deambulación luego de la intervención quirúrgica y que se ha determinado que esta es una secuela irreversible? Sí, también. Puede ir, ¿no? ¿Puede ir la enfermera también? ¿Pueden citar a la enfermera como testigo? A la que estuvo en el acto operatorio y que ayudó a la instrumentación del caso. También, también. Entonces, a ver, yo les pregunto, ustedes futuros médicos, ¿desearían llegar a este nivel o no? ¿Como denunciados? No, claro que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque están aprendiendo el curso de medicina legal y aquí van a aprender todo esto. Mire, estamos en la primera diapositiva con los conceptos básicos del derecho, para que usted conozca cuál es este proceso como tal. ¿Qué proceso será? ¿Un proceso civil? ¿Un proceso administrativo? ¿Un proceso ético? ¿O un proceso penal? ¿Cuál será? ¿Un proceso? Penal. Penal, porque hay una denuncia de por medio, por un delito contra la vida. Si estamos ante un homicidio culposo. Pero también puede ser una denuncia ante un delito contra la salud o el cuerpo. Si estamos ante lesiones culposas, doctor, yo voy a ser cirujano plástico, lo felicito. Doctor, he operado a una persona, sí, le he hecho una rinoplastía estética, sí, pero doctor, no ha quedado bien. En verdad me olvidé en preguntarle si era diabética o no la señora. Total, resulta que sí era diabética y ahora los puntos de sutura se han infectado, doctor, ha quedado una cicatriz, incluso una cicatriz queloide y hay infección, doctor, y no salió bien la operación, doctor. Ah, muy bien. Te pregunto, ¿el paciente falleció o no? No. Por lo tanto, no estaríamos ante un homicidio. El paciente ha quedado con vida, pero con una secuela estética. Puede ser hasta funcional porque puede referir el paciente que no respira bien. Entonces, ¿cuál sería el delito denunciado? Delitos contra el cuerpo y la salud. ¿Qué tipo de delitos? Lesiones. Oiga, doctor, pero yo era el médico que examinaba personas que venían con lesiones corporales. Sí, pero ahora eres el médico que ha sido denunciado, pues. ¿Por qué? Porque le has ocasionado una lesión. Doctor, yo no le he golpeado. No estamos hablando de que le hayas golpeado, sino que el delito que se va a investigar se llama así. Lesiones culposas. Si lo hubiera golpeado, serían lesiones dolosas, porque el dolo es cuando hay una intención en el acto. La culpa, ya sabes que no es así. No hay una intención en este acto. Esto también lo vamos a ver en la última clase de nuestro curso, estimado Daniel y estimados alumnos, que es el tema de responsabilidad médica. Ahí vamos a hablar todo esto, pero esta es la base. Esta es la base. Bien, y bueno, si es que hay una sentencia condenatoria, miren aquí a la persona denunciada y juzgada, ¿dónde puede culminar? Doctor, pero no toda persona que la sentencian acaba en la cárcel, ¿no? No, pues... Te doy una sacudida. A ver, Daniel, ¿tú identificas a quién? Porque yo estoy con la diapositiva extendida. Avísale, por favor, que apague su audio. Entonces, una persona que es sentenciada, ya sabe, va a ser sentenciada de manera condenatoria, ya saben quién es el encargado de sentenciar, o de manera absolutoria. Si es sentenciada de manera condenatoria, ¿puede ir a la cárcel? ¿Cómo no? Oiga, doctor, ¿cómo que no va a ir a la cárcel? Es que hay penas suspendidas. No todas son penas efectivas, o sea, cárcel de por medio. No, hay personas que las pueden sentenciar y su pena o sanción o condena, pues, será, por ejemplo, estar en casa y no salir de casa, o estar en el país y no salir del país, y siempre reportarse como presente. ¿Han escuchado de esas sanciones o no? Sí, doctor. Entonces, no toda pena
es cárcel de por medio. Hay diferentes tipos de pena. Ya vamos a ver eso. Muy bien, muy bien. Vamos con la segunda parte de esta clase. Ahora, ustedes están observando este título que se denomina Sistema de Administración de Justicia. Vean, estimados alumnos, vamos a suponer que alguien le roba un celular a cada uno de ustedes, ¿ya? Le roban un celular. Todos, por favor, pónganse en este caso. ¿A dónde van a denunciar el hecho? Mira, estás tú yendo a un lugar y te arranchan el celular. ¿Tú vas a denunciar el hecho? Como algunos no denuncian, pero bueno, vamos a suponer que tú denuncias el hecho. ¿A dónde irías? Comisaría. Muy bien, ahí está, ahí está, ahí está. Es un delito denominado delito contra el patrimonio. Ahora, no es lo mismo que te arranche el celular uno solo, como que tres te sigan y te golpeen, y una vez que estás en el suelo golpeado y herido, te quiten el celular. Doctor, pero al final le están quitando el celular a la persona. Sí, pero la forma no es la misma. El otro es más agravado. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, si es que hay este tipo de delitos como robos, las personas pues van a, estoy solamente mencionando un tipo de delitos, van a la comisaría. Bueno, la comisaría toma conocimiento de lo ocurrido, solicita algunos, por ejemplo, si hay lesiones de por medio, pues ya saben, va a solicitar que la persona agredida acuda a una unidad médico-legal para que sea examinada por el médico legista, todo lo que ya han aprendido ustedes. Y luego, una vez que la policía ha tomado conocimiento de esto y ha realizado pues algunas actividades preliminares, va a comunicar a quién. ¿Quién se encarga de la investigación como tal de este delito? Ya saben a quién comunica la comisaría. Va a comunicar a la fiscalía. Miren, ahí estoy presentando los logos. Ahí está el logo institucional de la policía y el logo del Ministerio Público o Fiscalía. Luego, la fiscalía, ¿de qué se encargará? Pues de iniciar la investigación como tal. Y si tiene la convicción de que aquí hubo un delito, porque puede ser que no la tenga, de acuerdo a lo que ha investigado, ¿qué va a suceder? Va a presentar el caso y va a denunciar el hecho ante el Poder Judicial. Entonces, ahí tienen ustedes las instituciones que son parte de este tipo llamemos, del sistema de administración de justicia. Faltan algunos más, faltan algunos más, pero no estoy aquí pues dando una clase a los estudiantes de Derecho. Ustedes van a ser futuros médicos. Por ejemplo, a ver, yo les voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasa si la persona denunciada, que debe tener un abogado, pues no tiene los medios necesarios para tener un abogado, no tiene dinero para contratar un abogado? ¿Qué pasaría? ¿Es cierto que el Estado le va a asignar un abogado de manera gratuita? ¿Qué creen? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, pregunta para todos. Solamente para medir el conocimiento que tienen, no es evaluación. ¿Saben ese abogado que va a defender a la persona denunciada? Y lógicamente que no tiene pues el abogado un nexo propio con la contratación de por medio, pago de por medio, porque el Estado le va a asignar un abogado de la defensa. ¿Saben a qué institución pertenece? Denuncian a una persona. Ok. ¿Está en la comisaría? Sí. ¿Va el fiscal a tomar conocimiento de lo que ha sucedido porque está detenido en la comisaría? Sí. ¿Han denunciado el hecho en la comisaría? Sí. ¿El fiscal está yendo? Sí. ¿Va a tomar la declaración a la persona en la comisaría? Sí. Supuestamente el hombre ha robado, o ha golpeado, o ha asesinado, o ha hecho algo. Sí. ¿Es cierto que la persona que está siendo investigada tiene derecho a tener un abogado? Sí. ¿No tiene dinero? Sí. ¿Le van a asignar un abogado? Sí. ¿A qué institución pertenece este abogado? Llamado también defensor público, antes era llamado abogado de oficio. ¿Saben a qué institución pertenece? Doctora, acuérdense para su examen final. Acuérdense para su examen final. La Defensoría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor, pero eso no está aquí en este esquema. No, pues porque solamente he mostrado algunas instituciones, por no decir las principales, que son parte de este sistema de administración de justicia, ¿ya? También, entonces, los abogados del Ministerio de Justicia participan en la defensa de las personas, y no solamente de los denunciados, o sea, pueden ser también de las propias víctimas.
Doctor, pero quien va a denunciar el hecho es el fiscal. Sí, pero la víctima también puede tener pues un abogado que lo defienda. ¿O no? Sí. Entonces, hay un ente del Estado, en este caso un ministerio, que brinde estos abogados, antes llamados abogados defensores de oficio. Seguramente han escuchado eso, ¿no? Bueno, ahora se les llama abogados defensores públicos. No se vayan a confundir, ¿ah? No estoy diciendo que son abogados de la Defensoría del Pueblo. Daniel, estás presente, ¿cierto? Sí, doctor. Daniel. Sí, doctor. Daniel, las preguntas de los exámenes, ¿de dónde vienen? ¿De aquí vendrán de esta diapositiva? Claro, doctor, pero acá no está escrito nada. Esto lo estamos construyendo con ustedes. Ya saben, ¿ah? Esto queda grabado, revísenlo, amplíen su conocimiento, vean ahí, tienen ustedes el internet, también busquen mucha información y fortalezcan todo lo que estamos hablando. Bien, otra diapositiva. Oiga, doctor, sus diapositivas solamente tienen así estos temas, ¿no? Unos esquemas y usted desarrolla lo demás. Y claro, pues porque estoy trabajando con ustedes. A ver, ¿qué libros muestro aquí? 1, Código Penal. 2, Código Procesal Penal. El Código Penal está vigente en nuestro país ¿desde qué año? Desde el año 1991. Es el Código Penal vigente. Lógico que en el tiempo hubieron, mejor dicho, muchas modificatorias de algunos artículos, donde se han retirado o derogado algunos artículos, o donde se han modificado algunos, o donde se han incluido algunos temas más, se han modificado algunas penas, se han incluido nuevos delitos. Ahí está el Código Penal. Y en el otro que tenemos, al Código Procesal Penal. Doctor, ¿no es lo mismo? No. A ver, ¿dónde están los delitos? ¿Dónde están definidos todos los delitos como tal? Y sus sanciones o penas, ¿dónde están? Código Penal. El Código Penal. En el Código Penal. ¿Y qué estará en el Código Procesal Penal? Está cómo se lleva a cabo la investigación que hemos hablado hace un momento. Doctor, no me digas que ahí está cómo participa un fiscal en este proceso. No me digas que ahí se establece que el fiscal es el responsable de la investigación. No me digas que ahí también está cómo debe de obtenerse toda la información para la investigación. No me digas que también ahí se va a requerir el aporte o conocimiento de los peritos médicos. Todo eso está ahí. Doctor, no me digas que también ahí está cómo se juzga a la persona. También. Doctor, no me digas que también cómo se puede apelar un fallo judicial. También. Todo está ahí. El Código Penal es diferente al Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal en nuestro país, el vigente, está desde el año 2004. 2004. Desde ese año está vigente el Código Procesal Penal en nuestro país. ¿Ya? Ya tenemos más de 10 años de vigencia, mucho más de nuestro Código Procesal Penal. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de eso. Miren, aquí tenemos el Código Penal. Entonces, lógico, no vamos a leer todo esto, pero vamos a resumir qué es el Código Penal. Bueno, número 1, el Código Penal es una norma. Número 2, es una norma jurídica. Y es una norma que sanciona las conductas que han estado en contra de la ley. Por eso se le llama, es una norma jurídica, es una norma jurídica punitiva. ¿Y quién se encarga de elaborar el Código Penal? ¿O quién se encargó de elaborar el Código Penal? Pues el Estado. Por eso es que el derecho penal es también considerado derecho público. Ya, doctor. Entonces, doctor, ahí en este Código Penal, que es una norma, hay diferentes artículos. Así es, hay muchos artículos, así es. Y esto pues va a servir para conocer cuáles son todos los delitos como tal. Y recuerden que un Código Penal está relacionado a la función sancionadora del Estado. O sea, el Estado tiene que, por medio del Poder Judicial,
tiene que sancionar a las personas que cometen delitos. ¿Cómo se le llama a esa facultad que tiene de sancionar el Estado a las personas que cometen delitos? Jus puniendi. Jus puniendi. ¿Ya? Esa es la función sancionadora del Estado. Eso es lo que caracteriza a un código penal, no solo del Perú, de todos los países que tienen código penal. Así es que no olvides que lo que sanciona el Código Penal nuevamente es la conducta, siempre y cuando sea una conducta que esté tipificada como delito en el Código Penal. Doctor, yo he cometido algo, pero eso no está dentro del Código Penal, entonces lo que has cometido no es un delito, pues. Solo se sanciona lo que está establecido como delito en el Código Penal. No olviden eso, por favor. Ven, aquí tienen un esquema del Código Penal. El Código Penal en el año 1991 fue aprobado con este decreto legislativo. Doctor, ya me va confundiendo, ¿ah? Primero me dice Código Penal, luego me dice Código Procesal Penal, ahora me dice decreto legislativo. Pregunta por sentido común. Si aquí tenemos una pirámide donde vamos a poner las normas según orden jerárquico, ¿quién iría sobre todas las normas? ¿Quién iría primero? ¿Quién estaría por encima de todas las normas? En nuestro país y en todos los países democráticos. La Constitución, doctor. Muy bien, la Constitución Política del Perú. ¿De qué año es nuestra Constitución? 93. 1993, muy bien. Ahora, por debajo de la Constitución Política del Perú, ¿qué viene? ¿Qué norma jerárquicamente viene? Las leyes. La ley siempre está por debajo de la Constitución. Doctor, yo he conocido muchas leyes. He conocido sobre la Ley General de Salud, he conocido sobre la Ley de Trabajo Médico. Hay muchas leyes, doctor. Sí. Hay también una ley que establece los derechos de los usuarios a los servicios de salud. Sí. Toda ley siempre está por debajo de la Constitución. Pregunta, ¿alguna ley puede vulnerar la Constitución o no? No, porque las leyes están en base a la Constitución. Por eso, muy bien, porque toda ley siempre debe de considerar los principios que están en la Constitución. Pregunta, ¿dónde se elaboran leyes? Acuérdate la primera diapositiva. Congreso. Muy bien, en el Poder Legislativo, muy bien. Ahora, el Poder Legislativo o Congreso puede generar leyes como tal, con nombre propio, o puede aprobar leyes con decretos. Dime, el Poder Legislativo, ¿qué tipo de decreto emitirá? ¿Decreto? Mira lo que está ahí. ¿Decreto? Legislativo. Entonces, si te preguntan en el examen final, el Código Penal vigente en nuestro país desde el año 1991 fue aprobado por decreto legislativo. Y eso estuvo a cargo de ¿qué poder? En el examen te voy a poner poder ejecutivo. También te voy a poner poder judicial. No, pues no. El poder legislativo. ¿Estamos claros? Doctor, yo sé que también el poder ejecutivo, por ejemplo, por medio de los ministerios, puede emitir decretos. Sí, pero esos decretos no son decretos legislativos. ¿Alguien sabe cómo se llama el decreto que emite el poder ejecutivo? Por medio, por ejemplo, de sus ministerios. ¿Decreto? Supremo. Supremo, muy bien. Oigan, ¿ya se imaginan cómo va a ser el examen final? Oiga, doctor, ¿pero por qué me enseña esto? Yo no soy estudiante de Derecho. Es que con esto vas a aprender, uno, vas a conocer lo que está en el Código Penal y espero que no seas denunciado como médico cirujano por alguno de estos delitos que vas a aprender. Y espero también que los que alguna vez médicos han sido denunciados seguramente ha sido porque desconocían estos temas legales. Si no, doctor, yo conozco muchos médicos que solo se dedican a aprender la parte médica nomás. Bueno. ¿Cómo se llama nuestro curso? ¿Medicina? Legal. Legal. ¿Ahora entiendes por qué se llama medicina legal? Porque también están aprendiendo la parte legal de nuestro acto médico. Vean, el Código Penal tiene 3 libros, tiene 3 partes. ¿Recuerdan que lo vimos hace meses atrás? Parte general, parte especial y faltas.
Y aquí están los artículos. En la parte general están todo lo concerniente a cómo se configura un delito, cómo se constituye este delito, cómo puede ser este delito o conducta tener algo que agrave la pena o que atenúe la pena. Son diferentes factores que hay. Eso está en la parte general. Mira, está en el artículo del 1 al 105. Pero hay una parte especial donde ya están todos los delitos con nombre y apellido, definidos como tal. Se define y se identifica quién lo comete y en quién se comete y cómo se comete y cuál es su sanción y cuáles son los presupuestos. ¿Recuerdan cuando vimos cuáles son estos requisitos que deben de cumplir para que se cometa este delito? Si no, no sería pues un delito como tal. Eso está desde el artículo 106 hasta, mira cuántos delitos hay, hasta el 439. Y las faltas del 440 al 452. Doctor, no me digas que todas las clases o diapositivas que vienen a continuación me vas a aplicar artículo por artículo. No, para nada, no tiene nada que ver. Esto no es una clase de derecho como tal para estudiantes de derecho. Además, derecho penal general se estudia en 1 año, derecho penal especial casi en 2 años. Estoy hablando para los estudiantes de derecho. Miren aquí. Si estamos ante el artículo 11 y 12 del Código Penal, ¿en cuál de las partes estamos? ¿Cuál de las 3? ¿Parte? General. Muy bien, parte general. Entonces, miren, aquí en la parte general se observa que es un hecho punible. A ver, ¿alguien me puede decir qué es un hecho punible? Doctor, es algo que se hace y que merece una pena. ¿Por qué? Porque es considerado un delito. Así es, eso es un hecho punible. Punible viene de punitivo, de que debe ser sancionado, de que debe ser castigado, de que es penalizado, para que me entiendan mejor. Entonces, miren, a eso se le llama punibilidad también. ¿Ya? Ante un hecho punible, pues debe haber una punibilidad. Entonces, habrán algunos actos que constituyen delitos, que tienen una sanción, pero también habrán algunos actos que constituyen no delitos, sino faltas. Y recuerda, los delitos y las faltas se hacen por acciones u omisiones. Y pueden ser intencionales, o sea, dolosas, o pueden ser no intencionales, pero debió de tomarse la previsión del caso. Eso se llama culposa, doctor. No me digas que ambas son penadas por la ley. Sí. No te confundas y no digas que la falta es un tipo de delito. No, son 2 temas totalmente diferentes. Doctor, pero ambos tienen sanción. Claro, ¿el delito tiene una sanción? Sí, la falta también. A ver, ¿cuál de los 2 merece cárcel? ¿O merecería cárcel? Voy a hablar en condicional. ¿Un delito o una falta? Un delito. Un delito, pues. La falta, no. Doctor, y una falta, ¿cómo puede ser sancionada? ¿Sabes cómo puede ser sancionada o penada? Mediante, por ejemplo, mediante el pago de lo que ocasionó esta persona que cometió una falta. Indemnización. Puede ser también con algún tipo de trabajo comunitario que se le dé a la persona. En cambio, en delitos es diferente. Ya van a ver los diferentes tipos de penas que hay. Entonces, estimados alumnos, díganme, ¿ya pueden ustedes diferenciar qué es un delito doloso y un delito culposo o no? Sí. ¿En cuál de los 2 hay intencionalidad de ocasionar el daño? Premeditación, planificación, ¿en cuál? Doloso. En el doloso. ¿En cuál hubo falta de previsión? Culposo. Culposo. ¿Cuál de los 2 merecen pena de cárcel? Doloso. Los 2. Los 2. Los dos. Y ambos son delitos. ¿Se entendió? Ahora, no necesariamente cárcel, hay diferentes tipos de sanciones. ¿De qué dependerá, doctor, que un caso sí vaya a la cárcel y otro no? De sus factores agravantes. Doctor, pero esto no es muy agravado, Entonces, dependerá de sus factores. ¿Cómo se llama esto que disminuye la sanción o que no sirve para poner la máxima sanción? Factores atenuantes. Atenuantes.
Doctor, ¿y dónde está esto de los factores agravantes, doctor, y los factores atenuantes? Pregunta, sentido común, ¿en cuál de las tres partes del Código Penal? ¿General, especial o faltas? Faltas. ¿En cuál estará? ¿Cuáles son los factores agravantes o atenuantes de los delitos? En la parte general, ahí se explica todo, pues por eso le llaman parte general. Porque en la parte especial solo están los delitos como tal. Delito 1, delito 2, delito 3, delito 4, etc. Y aquí miren, aquí en el artículo 28 de la parte general del Código Penal están las clases de pena. Mira, hay pena privativa de la libertad. ¿Entiendes qué es pena privativa de la libertad, no, doctor? Sí. ¿Puede haber pena privativa de la libertad en la cárcel? Claro. ¿Y cuántos años, doctor? Más de 5. Bueno, pueden ser años, hasta... ¿Alguien sabe cuál es la pena máxima que se le puede dar en cárcel? Creo que 30 años. Cadena perpetua. ¿O no hay cárcel de cadena perpetua? Sí, pero eso se aplica en ciertos delitos. En cambio, hay otro tipo de delitos, por no decir la mayoría, se puede emitir máximo una pena de 35 años. Pena privativa de la libertad. También hay pena restrictiva de libertad. Hay también pena limitativa de derechos y hay multas. O sea, cuando ustedes alguna vez tengan a la vista un código penal y por ahí quieran conocer qué está en la parte general, pues todo esto está en la parte general, ¿ven? Es como un libro teórico para interpretar los delitos y cómo juzgarlos más adelante. Aquí está justamente lo que hemos hablado, miren. La pena privativa de libertad puede ser temporal o puede ser cadena perpetua. Si es temporal, quiere decir que va a estar cierta cantidad de años en la cárcel, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuál es la duración mínima? ¿De 2 días? ¿2 días puede estar en la cárcel? Sí. ¿Y cuál es la máxima? 35 años. Asimismo, también hay una pena restrictiva de la libertad. O sea, la pena restrictiva de la libertad, por ejemplo, es la expulsión del país. Esto, por ejemplo, si se aplica a extranjeros. Se restringe la libertad para que esté en el país. Y no se le va a permitir el ingreso. Pero también hay penas limitativas de derechos. Por ejemplo, lo que dije hace un momento, prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación. Doctor, ¿y por qué me enseñas esto? Yo no voy a ser abogado. Pregunta, si tú eres médico y algún día eres denunciado a nivel penal, lógicamente, no se hacen denuncias a nivel civil, si eres denunciado y el juez emite un fallo con una pena limitativa de derechos, ¿te puede inhabilitar o no en tu ejercicio como médico? Respuesta. Sí. ¿Ahora entendiste por qué es importante conocer derecho penal? Ah, doctor, o sea, si yo soy denunciado como médico, pero no soy denunciado por un delito doloso, sino por un delito culposo. Hay diferentes tipos de penas, ¿no? Sí. Puede ser cárcel, sí, pero no cadena perpetua, ¿no? Dependiendo, pues hay que analizar el caso. Doctor, y si es cárcel temporal, ¿hasta cuántos años me puede imponer el juez? Vamos a ver, cada delito tiene sus penas. Esto es algo general. Sin embargo, también hay penas limitativas de derecho. No se sorprendan que un juez penal pueda emitir un fallo judicial respecto a, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, 8 años de pena privativa de la libertad e inhabilitación. Doctor, pero si estoy pues privado de mi libertad, de hecho que voy a estar inhabilitado. No necesariamente, porque puedes estar privado de la libertad sin una cárcel efectiva, sino solamente estando en casa. A eso se le llama pena privativa de la libertad condicional o no efectiva. Y también hablan de las multas. Díganme, ¿las multas se aplicarán ante delitos o ante faltas? Respuesta. Faltas. Así es, muy bien. Entonces,
entenderán que los delitos van a tener una pena privativa de la libertad. En cambio, las multas se aplicarán a las faltas. Los delitos son sancionados por un juez penal. Las faltas, ¿por qué juez? Por el juez de paz. Doctor, ¿no toda conducta humana antijurídica constituye un delito? No, puede ser una falta también. Entonces no voy a ir a nivel de un juzgado penal, no, vas a ir al juez de paz. Bueno, en el caso médico esto no ocurre, porque aquí hay delitos específicos que un médico puede ser denunciado. Miren, aquí está justamente en la parte general. ¿Estamos en qué artículo, estimados alumnos? Artículo 46. O sea, ¿en qué parte estamos del Código Penal? Aún en la parte general. Entonces, miren, acá tenemos cuáles son estos factores atenuantes o circunstancias de atenuación o agravación. Te voy a poner solo un ejemplo, por eso he puesto entre paréntesis punto suspensivo, porque no está aquí todo, pues esto no es una clase de derecho. Algo agravante sería realizar el hecho o la conducta teniendo una profesión de por medio. Por ejemplo, siendo médico. Doctor, no me digas que si alguien realiza una conducta utilizando su cargo para hacer daño, utilizando su profesión o su función, ¿eso sería un factor agravante o no? Sí. Sí. ¿Y cuál sería un factor atenuante? Algo que no genere la máxima pena, doctor. Por ejemplo, que nunca te hayan denunciado o que no tengas antecedentes penales. ¿Ya ven? Eso está ahí. No vamos a mostrar todo aquí porque no es una clase, como digo, dirigida a estudiantes de derecho. Y también a nivel del derecho o del Código Penal se establece sobre la reparación civil. Entenderán qué es la reparación civil, ¿no? Va de la mano con la pena. Por ejemplo, fallo judicial, pena privativa de la libertad, 2 años. Doctor, si es 2 años, no me voy a la cárcel. No, porque para que sea pena privativa de la libertad efectiva, o sea, que se ejecute en la cárcel, ¿cuántos años debe superar la pena? 4 ¿Más de? años. Muy bien, más de 4 años. Ya se imaginan si alguno de mis alumnos, cuando sea médico, también se anima por estudiar derecho. Pregunta, ¿lo ven difícil o no? Sí. Doctor, todo está escrito, ¿no? Todo está escrito. ¿Te imaginas si eres médico cirujano, a la vez especialista en cardiología y a la vez abogado? Probablemente no tengas denuncias de por medio, porque sabes la parte legal. Y sabes también, si es que te denuncian, cómo defenderte. Entonces, así como hay una pena, también hay una reparación civil que va a imponer el juez. Puede ser que se restituya el bien, se pague el valor como tal, o indemnización por daños y perjuicios. Bien, acabamos esta primera parte del Código Penal. Vamos al libro segundo, parte especial. Aquí que vienen los delitos. No vamos a mostrar lógicamente todos los delitos como tal. ¿Qué delitos vamos a mostrar? Miren, pues miren, para eso yo les tengo que preguntar algo. A ver, voy a retroceder antes de esto. Pregunta. En el Código Penal hay muchos delitos, ¿cierto? Delitos contra la fe pública, delitos contra la libertad, delitos contra el patrimonio. Pregunta para todos. ¿Cuál debe ser el delito más castigado, que tenga la mayor pena? O sea, que sea el, entre comillas, más repudiado. ¿Traición a la patria? Dentro de los delitos. ¿Cuál debe de castigarse con la mayor pena? ¿Saben qué? Contra la vida. ¿Saben qué? Para eso tenemos que recordar cuál es el fin supremo del Estado. ¿Y eso dónde está? Eso está en la Constitución Política, miren. Vean aquí, tenemos nosotros derechos fundamentales. Ustedes y yo somos personas. Doctor, pero yo soy estudiante y yo soy médico. Al igual soy persona, igual que tú. Nosotros como personas, mira lo que está en el primer artículo de la Constitución, que se debe de cuidar, defender a la persona humana. ¿Por qué? Porque la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ya te imaginas si alguien vulnera a la persona. O sea,
si alguien comete un delito contra la vida de la persona. Mira lo que está en el artículo 2. Son derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho ¿a qué? Número 1, ¿qué está? A la Vida. vida. Oigan, ¿te imaginas que alguien cometa un delito contra la vida? ¿Qué le espera? Doctor, tú al inicio empezaste la exposición diciendo que yo como médico podría ser denunciado por un delito contra la vida. ¿Ya te imaginas la sanción que te esperaría si te encuentran responsable? Asimismo, también la persona, aparte de la vida, tiene derecho a la integridad física. Entonces aquí vamos a poner 2 extremos, ¿ya? Porque de ahí nacen pues los delitos como tal, miren. Ahí está el Código Penal en la parte superior y aquí en el libro 2 están todos los delitos, sobre todo contra la vida, el cuerpo y la salud. Miren, están del artículo 106 al 129. Esto ya lo hemos visto, ¿ah? Pero aquí estoy capturando la pantalla del propio Código Penal. Ahí están todos los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. A ver, pregunta, ¿a un médico lo pueden denunciar por homicidios? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tipo de homicidios? ¿Dolosos o culposos? Culposos. Así es, culposos. ¿Por qué? Porque los médicos no tenemos la intención de matar, ¿o sí? Doctor, pero si un médico comete un homicidio doloso, ¿sería porque él tiene la intención de terminar con la vida del paciente o no? Sí. ¿Cuál es el ejemplo clásico para un homicidio denunciado a un médico de este tipo? Eutanasia. Eutanasia. Aunque el término de eutanasia es muy discutido, ¿ah? Una cosa ustedes saben que es eutanasia y otra cosa es ortotanasia. ¿Saben eso, cierto? Ya. Pero si usted opera a un paciente y el paciente fallece, pues yo le voy a preguntar, ¿usted tuvo la intención de que el paciente fallezca? No, doctor, yo tomé todas las previsiones. ¿Sí? Dígame, ¿usted en el acto operatorio o previo al acto operatorio le aplicó antibióticos profilácticos? No. ¿Que debía hacerlo? Mire, la pregunta que me hace el médico a mí. ¿Qué opinan? ¿Debió de prever o no esta infección posoperatoria? ¿Lo debió hacer? ¿Qué creen? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Y no lo hizo. Vamos a intubar al paciente. ¿Usted lo va a hacer? Sí. ¿Qué no vas a llamar al anestesiólogo? No, yo lo hago. Te pregunto, ¿debió esto realizarlo el especialista en anestesiología que está aquí o no? Sí. ¿Y por qué lo hizo? Hay muchos ejemplos. Vamos a ver al final algunos ejemplos aplicados. Al final no en esta clase, sino en las siguientes. Entonces, miren, un médico puede ser denunciado por homicidio, sí. ¿Un médico puede ser denunciado por aborto? Sí, ¿Qué también. creen? Sí. Muy También, bien, doctor. bien. ¿Qué tipo de aborto? Doctor, no me digas que hay diferentes tipos de abortos. Sí, vamos a ver alguno nada más que puede ser denunciado un médico. Lógicamente, yo no pretendo que aquí ningún médico sea denunciado porque está conociendo la ley. ¿Un médico puede ser denunciado por lesiones o no? No porque el médico lo agarre golpes al paciente, porque eso nunca haría un médico. Digo, el médico que hace una operación y que queda con secuelas, ¿pueden denunciarlo por lesiones o no? Sí. ¿Qué tipo de lesiones? ¿Dolosas o culposas? Culposas. Muy bien. Ahora, el hecho de decir aborto, ya estoy diciendo que es algo doloso, ¿ah? No hay aborto culposo, por favor. ¿Por qué, doctor? Porque el médico que haría un aborto, pues, tiene la intención de ¿qué? De interrumpir la gestación, ¿o no? Así es que si te ponen en el examen aborto culposo, ya sabes qué marcar, cuál no es la correcta. Y otro delito más, exposición de personas o peligro de personas, o abandono de personas al peligro, perdón, abandono de personas en situación de peligro. ¿Un médico puede dejar de atender a un paciente herido o no? Sí, también. ¿Podría ser denunciado por este delito? Exposición de personas al peligro o abandono de las personas que están en situación de peligro, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí. Espero que ninguno de mis más de, a ver, ¿cuántos tenemos conectados?
Miren, más de 160 alumnos conectados, ninguno espero sea denunciado. ¿Por qué? Porque están conociendo pues la ley, la parte del derecho penal. Miren, respecto a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, que es lo único que vamos a ver en la clase del día de hoy, ¿ya? Miren, tenemos los homicidios. Hay diferentes tipos de homicidios, ¿ya? No vamos a leer todo aquí, pero es importante que ustedes reconozcan que hay homicidios simples, parricidios. Ya saben lo que es parricidio cuando un, por ejemplo, ascendiente o descendiente mata a una persona que está dentro del contexto, por ejemplo, del hogar. Saben lo que es el homicidio calificado, cuando hay, por ejemplo, codicia, lucro, placer de por medio. Feminicidio lo hemos visto muchas veces aquí también, que es cuando una persona mata a una mujer por su condición de ser mujer, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, entre otros. Hay homicidio por emoción violenta, también. Todo tiene una pena. Hay el infanticidio. ¿Recuerdan la clase de pediatría forense? Hemos visto el infanticidio también. Aquí solamente la madre puede ser quien asesina a su hijo, no lo puede hacer el padre. Si fuera el padre, ¿qué sería? Parricidio. Parricidio. Parricidio, muy bien, muy bien. Y aquí viene el artículo 111, que guarda relación con muchas veces la denuncia que somos nosotros los médicos, pues muchas veces, y espero que no lo sea, para eso se le enseña estas clases de derecho penal al médico. Esperamos que no haya médicos más adelante denunciados, pero ya saben qué tipo de homicidio muchas veces puede ser denunciado al médico. El homicidio, miren, ¿de qué tipo? Culposo. Homicidio culposo. El que por culpa, ¿qué quiere decir por culpa, estimados alumnos? ¿Tuvo o no tuvo intención? No tuvo intención. ¿Debió tomar las previsiones o no? Sí. Sí, pero no las tomó. Por lo tanto, ahí hay un delito de por medio, por omisión, por no hacer lo que debió hacer. Homicidio culposo. Ahora, lean en la parte, segundo párrafo. Mucho cuidado si es que este homicidio culposo resulta de la inobservancia de reglas de profesión o de ocupación. Pregunta, ¿esto guarda relación con un acto médico que esperemos no sea frecuente? Por mí, como médico, que nunca exista. ¿Te das cuenta? Mira cómo cambia la pena si esto es producto de no realizar lo que tuviste que realizar como médico, inobservancia de reglas de profesión. El homicidio culposo como tal, mira qué tipo de sanción tiene. Mira qué tipo de sanción. Pena privativa de libertad no mayor de 2 años. O puede ser con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 días de jornadas. Sin embargo, si esto es, por ejemplo, cometido por un médico, la pena no va a ser menor de 1 año ni mayor de 4 años. ¿Ya? Ahí está el símbolo que identifica muchas veces los médicos cómo podríamos ser denunciados. Bueno, en el caso de mis más de 160 alumnos que están conectados, no, porque ya están conociendo esto. Ya saben que no solamente es por hacer, sino es por no hacer lo que deben hacer. Inobservancia de reglas de la profesión médica. Aquí está el término de homicidio piadoso, que hace un momento me dijeron de la eutanasia. También es un delito, ¿ya? Y también es un delito la instigación o ayuda al suicidio. Bien, tenemos los abortos, hay diferentes tipos de aborto, el autoaborto, el aborto consentido, ¿no? El aborto consentido. El aborto consentido también incluye aquí a sancionar a la madre que permite el aborto, que consiente el aborto. Asimismo, se sobreentiende que quien hace el aborto, pues, también tiene conocimiento de lo que va a hacer. Entonces, ahí viene el aborto como tal. Miren, hay diferentes tipos de abortos. Aquí, por ejemplo, están viendo que este aborto se agrava si el que realiza el aborto, bajo el consentimiento de la madre, que vimos hace un momento, ¿es quién? Miren, ahí está. Si es un médico, si es un obstetra, si es un farmacéutico o cualquier profesional de la salud que utiliza su ciencia para ocasionar la muerte.
Eso es un factor agravante. También hay abortos preterintencionales, abortos terapéuticos, sobre todo el aborto terapéutico es cometido por un médico. Ojo aquí, si te preguntan, doctor, ¿en el Código Penal hay delitos contra la vida? Sí. ¿Uno de ellos son los abortos? Sí. ¿Hay diferentes tipos de abortos? Sí. ¿Todos tienen sanción? Claro, porque son delitos. Hay uno que no tiene sanción. ¿Cuál es el que no tiene sanción? El que están viendo en el artículo 119, aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer para salvar la vida de la mujer. Sobre todo porque se quiere evitar un perjuicio en la mujer. Eso no tiene pena en nuestro país. Es el único delito de estos, de los abortos, que no es punible. Pero también hay otro tipo de abortos, miren, como el aborto sentimental eugenésico. Aquí, por ejemplo, se realiza el aborto cuando el producto es víctima bueno, es consecuencia de una violación sexual o cuando tiene algún problema el feto para su nacimiento, algunos problemas físicos o psíquicos. Siempre y cuando hay un diagnóstico médico. Entonces ya se imaginan los especialistas, aquí hay muchos que van a ser ginecobstetras, esto lo tienen que conocer. ¿Ya? ¿Quién va a practicar o quién va a realizar un aborto terapéutico? Ya saben quién, un médico, pues. Doctor, pero eso no está penalizado. No, porque el aborto terapéutico es el único que no es punible. ¿Y cuál es el objetivo de realizar un aborto terapéutico? Salvar a la madre. Por ejemplo, miren, una gestante está en el interior de un vehículo, el vehículo impacta. Esto ocasiona una ruptura del útero como tal y llega con una hemorragia y hay que hacer una evacuación intrauterina y la mujer está gestando. O hay que retirar el útero como tal. ¿Por qué? Porque hay una atonia uterina o hay un sangrado que pone en peligro la vida. Hay que retirar toda el útero como tal. Y lógicamente se va a ocasionar pues la pérdida del producto. Pregunta. Si es que eso se hace, ¿hay pena para el médico que hace eso? Porque está interrumpiendo el embarazo por salvar la vida de la madre. Va a ser una histerectomía. ¿Hay pena o no? No. No. Ahora entiendes por qué es importante que un médico cirujano conozca derecho penal. Ya se imaginan si esto se enseña en todas las facultades de medicina. Y yo sé que lo hacen, Yo sé que lo hacen. Pero aquí estamos dando un enfoque diferente para que usted conozca todo esto. Bien, capítulo de lesiones. Ustedes ya vieron lo que son las lesiones graves. Está en el artículo 121. Pero es importante que ustedes conozcan las lesiones culposas, porque muchas veces pueden ser los médicos denunciados por este tipo de delitos. Igualmente también, miren, hay un artículo que es el 124A sobre los daños al concebido. También puede un médico ser denunciado por este tipo de delitos. Exposición de personas al peligro. Miren, aquí hay diferentes tipos de delitos, ¿no? Un médico también puede ser motivo de esta denuncia. ¿Ya? Entienden ustedes, pues, que es exponer, no dar la atención como tal al paciente que está ahí en sala de operaciones. Puede ser un herido y no lo atienden, ¿no? Sobre todo aquel médico que, pues, debiéndolo atender, pues, no lo auxilia como tal, cuando llega a emergencias. Entonces, todo eso es parte de una evaluación para la determinación del delito. El proceso penal, ya saben qué es, es la investigación que se hace para identificar si hay o no hay un delito y sobre todo para la sanción como tal. ¿Ya? Nuestro código penal vigente, nuestro código procesal vigente está desde el año 2004, no lo olviden. Aquí está el código procesal penal, ya vamos a acabar, miren, están las secciones, está sobre la acción penal, la acción civil, etcétera. No voy a hablar de todo esto. Y me voy directamente aquí a la sección 2. La sección 2, donde vemos la participación, miren, en el capítulo 3, la participación del médico en la audiencia, pero no como denunciado, sino como el médico, como ustedes muchas veces que van a realizar un examen médico, van a emitir un certificado médico y el juez va a llamarlo a usted. A mí, doctor, ¿pero por qué? Yo no he golpeado a nadie, doctor. No, pues no, usted examinaba a la persona y el juez lo va a llamar para que usted ilustre, porque usted ha emitido una pericia como tal. Lo hemos visto en todo el curso. Entonces, ¿eso dónde está? En el Código Procesal Penal. Asimismo, miren aquí, pues aquí tenemos las 3 etapas de todo proceso penal,
Proceso penal común, etapa, ya lo hablé hace un momento, de la investigación preparatoria, de la etapa intermedia y al final del juzgamiento como tal. Vean, lo vamos a resumir aquí. Aquí les voy a presentar, y con esto terminamos, los magistrados del Ministerio Público. Ven a estos doctores que están con un chaleco azul, con el símbolo del Ministerio Público, que ya les mostré hace un momento. ¿Quiénes son ellos? Y están haciendo un acta, están haciendo una inspección en el lugar. Ellos son fiscales. Ellos son fiscales denominados así, miren, fiscales adjuntos provinciales. Lo van a identificar muchas veces cuando llegue a un hospital con ese distintivo. ¿Ven lo que tienen aquí en el traje? ¿Ven que es una cinta blanca con el escudo del Ministerio Público? Ellos son fiscales adjuntos provinciales. Si tienen una cinta completa blanca, ellos son fiscales provinciales. Si tienen una cinta roja, ellos son fiscales superiores. Bueno, entenderán que pues los fiscales van ascendiendo, ¿no? De categoría en categoría. Empezarán siendo fiscales adjuntos, de ahí son fiscales provinciales, de ahí son fiscales superiores. De ahí, ¿quién viene? Los fiscales supremos. Uno de los fiscales supremos es elegido por la Junta de Fiscales para tener a el actual, o en este caso al actual fiscal de la Nación. Ahí tienen, miren el color de su cinta. Son fiscales supremos. Asimismo, en el Poder Judicial tenemos a los jueces penales, miren, ahí está el juez, miren su logotipo, me refiero al color de la bandera que tienen del Poder Judicial. Ven, ahí está la jueza penal, miren, está al frente de quién, de la fiscal penal y del abogado que defiende. Puede esto apelarse y esto seguir a una siguiente sala, ya no hay un solo juez, hay 3 jueces, miren el color de cinta que tienen, son jueces superiores penales o también llamados vocales superiores. También hay salas supremas. Seguramente identifican a alguno de los jueces supremos que están ahí. Y, bueno, tenemos al representante, o en este caso a la representante o presidenta del Poder Judicial. Aquí están, en resumen, los 3 procesos, perdón, las 3 fases del proceso penal que están en el Código Procesal Penal. Yo les pregunto, así de rápido, ¿quién se encarga de la investigación preparatoria? ¿Quién investiga? El fiscal. Luego de eso, prepara el caso como tal y llegan a la fase intermedia, donde ya presentan el caso a nivel del juez de investigación preparatoria. Aquí también participa el abogado de la defensa. Y puede hacer de que esto pase a la siguiente y última fase, que es la de juzgamiento, que está a cargo, lógicamente, ya saben de quién, el juez. Puede ser un solo juez o puede ser un juzgado penal colegiado. Cuando digo juzgado penal colegiado es que hay 3 jueces. Vean aquí en estas imágenes. Aquí tienen a un juez, miren ahí. Ahí está el juez, él imparte justicia, él a quién va a escuchar, a las 2 partes, ya saben, aquel que acusa y aquel que defiende, miren, ahí está hablando, y ahí está frente a una foto para que vean cómo es una audiencia judicial. Este es un juez unipersonal, pero también puede haber un juez colegiado, miren arriba, son 3 jueces. Igual, esto ocurre, miren en la foto abajo, tiene el juez al frente siempre a alguien que acusa y a alguien que defiende. Ven ahí, está el fiscal, por ejemplo, haciendo uso de la palabra, al costado está el abogado defensor público, muchas veces está ahí, del Ministerio de Justicia. Ahora todo se hace a nivel oral, a nivel público. Miren cómo el fiscal, en este caso un fiscal provincial, está utilizando el micrófono y está exponiendo de acuerdo a unas diapositivas que ha llevado. ¿Por qué? Porque cada uno utiliza los medios necesarios para exponer su teoría del caso. ¿Y quién debe escuchar todo? ¿Quién creen? El juez. ¿Escucha uno o a las 2 partes? ¿Escucha solo al fiscal o también tiene que escuchar al abogado que defiende? A las 2 partes. A las 2 partes. Y aquí tienen, por ejemplo, la participación del perito médico, o sea, de un médico cirujano. Puede ser un médico serumista, no porque lo han denunciado, sino porque el médico examinó a una menor que fue víctima de violación sexual y la doctora o el doctor emitió un certificado médico. Entonces, ahí están en una audiencia, miren, ahí está la fiscal, cinta blanca. ¿Qué fiscal es? ¿Adjunta? ¿Provincial? ¿Superior o suprema? ¿Qué fiscal es la doctora que está ahí? Tiene un cinto completo blanco. ¿Qué fiscal es? Provincial. Provincial. ¿Quién está al costado? Está con su cinta verde, miren, es el abogado defensor público o el abogado de la víctima, por ejemplo. ¿Y quién está por el otro lado? El abogado que defiende al denunciado. Entonces, muchas veces, ¿a quién llamarán? Miren a quién llaman como testigo. A la médico serumista. Doctor, no me diga que a mí como médico serumista me pueden llamar para yo también narrar lo que he visto en la menor, para explicar lo que está en mi certificado médico que usted me enseñó 4 meses. Sí. Pregunta, ¿dónde está establecido la participación de un médico cirujano
como médico perito en este proceso penal? ¿En el Código Penal o en el Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal. Muy bien. Entonces, cuando ustedes ya vayan a su CERUM, estimados alumnos, no se sorprendan cuando vean esta imagen. Comunidad real, ¿ah? Aquí hay un cadáver. ¿Quién es el señor que está con su chaleco y su logo ahí amarillo y está anotando un acta? ¿Quién será él? El fiscal adjunto. Y ahí está el médico del establecimiento de salud, mire, percibiendo de que es realmente un cuerpo sin vida. El fiscal, ¿cierto? Otra foto real del Serums. Miren a los médicos serumistas con su mandil blanco. ¿Quién será el señor que está al costado del médico serumista? Vean ahí, está con un chaleco azul y con una cinta blanca con una medalla. ¿Quién es? Fiscal El fiscal penal. Sí. ¿Qué tipo de fiscal penal es? Adjunto. Muy bien. Entonces, estimados alumnos, acaban de adquirir todos los conocimientos básicos del derecho penal para su futura función como médico cirujano. Ahí les dejo las referencias bibliográficas y si es que no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias por su atención. Ya estamos a escasas semanas de culminar nuestra asignatura, que espero haya sido productiva para ustedes. ¿Preguntas, por favor? Adelante. Doctor, disculpe, una consulta. Cuando se hace una investigación, por ejemplo, por un delito a un médico, por omisión o por acción, ¿se basarían en guías nacionales únicamente o también se basarían en guías internacionales en base al tratamiento de esa enfermedad? Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Vamos a suponer que es un médico traumatólogo, especialista en traumatología, y ha hecho una intervención quirúrgica de rodillas, ¿ok? De rodillas. Se cuestiona ese acto médico, ¿por qué? Porque el paciente no quedó bien. Entonces el paciente, aún con vida, pues, y lógicamente, quedó con vida, no aún con vida, sino quedó con vida el paciente, denuncia al médico, al traumatólogo. Entonces, ¿qué va a pedir el fiscal que esté investigando el caso? La fotocopia de la historia clínica, ¿cierto? Donde está plasmado el acto médico quirúrgico. Pero también, ¿qué va a solicitar? Guías de atención. Yo le pregunto, todo establecimiento de salud, sobre todo los privados, ¿tienen guías específicas para una intervención quirúrgica como la de rodillas? ¿Bajo artroscopía, por ejemplo? ¿O no? Si es que no tienen guías de la propia clínica, o puede ser del propio hospital, ¿ah? ¿Se recurre a qué? ¿A qué guías? A las guías nacionales del MINSA, porque si no lo tiene el hospital tal o la clínica tal, pueden haber guías que ya están estandarizadas por el MINSE, que están en una web, que ustedes la pueden descargar. Pero si no hay estas guías generales a nivel nacional, se puede recurrir a guías internacionales. También es válido. Está bien, doctor, gracias. Una consulta más. Gracias a usted. Por ejemplo, cuando un paciente quisiera denunciar a un médico, lo tendría que hacer directamente a la fiscalía, ¿no? ¿O Sí. tendría que ir a la comisaría? No, a la fiscalía. Muchas veces los pacientes no saben y van a las comisarías. ¿Qué hacen en las comisarías? Derivan para que vayan a la fiscalía. Así es. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ante qué fiscalía sería? Bueno, sería, ¿En supongo qué que fiscalía se denuncian los delitos? penal. Muy bien, penal. No ir a una fiscalía de familia, ¿no? Fiscalía penal. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a usted. Daniel, ¿todo bien? Disculpen que me haya pasado 10 minutitos, pero espero que haya sido productiva la clase. ¿Todo bien, Daniel? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, estimados alumnos. No olviden que mañana tenemos nuestro formativo número 2. Es a las 10 de la mañana. Ya saben que tienen 15 minutos. Luego tenemos la retroalimentación del formativo 2 a las 12:30 del mediodía. Mucha suerte para mañana. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.